aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio escrito según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre, gloria a Dios. Tu palabra es vida. Háblanos, Señor. Cuando leemos el Evangelio sabemos que Jesús hablaba a distintos tipos de gente. Hablaba a gente concreta. Su enseñanza iba dirigida a personas específicas. Por eso en el Evangelio se resalta cuando Jesús hablaba a la gente, por ejemplo, a todos, a cualquiera, cuando hablaba a los escribas y a los fariseos o a los doctores de la ley, y también, como en este caso de esta parábola, cuando hablaba puntual y específicamente a sus discípulos, a aquellos que querían negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. O sea, nosotros que entramos en la pertenencia del reino de Dios a través del bautismo, donde tenemos la identidad de hijos de Dios y una predestinación eterna hacia una felicidad. No caminamos hacia cualquier parte, como siempre digo, tenemos un horizonte definido por aquel que nos abrió el camino. Ese reino de los cielos, Jesús lo precisa de diversas formas a lo largo del Evangelio. El reino de los cielos, ¿qué es? El amor eterno, gratuito, infinito, puro de Dios, que nos hace felices, con mayúsculas. Eso es lo que nos espera como reino de Dios en la eternidad y lo que pregustamos como experiencia en el camino de la vida. Entonces Jesús quiere precisar ese amor de Dios, ese reino de Dios, que a nosotros nos hace felices. Por eso, a aquellos que les dio el talento, el resultado final de su tarea, el de 5 talentos y el de 2 talentos, ¿cuál fue? Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el resultado final. Entra en la felicidad cuando uno administra aquello que Dios ha puesto en sus manos. En este caso, el reino de Dios se presenta como dejando bien claro quién es el dueño, ¿no es cierto? Un hombre que sale de viaje y llama a sus servidores para poner en sus manos sus cosas, confiarle sus bienes. Ese viaje, esa ausencia, para nosotros es esta vida. Un tiempo y un espacio que Dios, el dueño de la vida, nos da y que en el camino, para el camino, pone en nuestras manos sus cosas, comenzando por nuestra propia vida. El gran talento del hombre. Dios pone nuestras propias vidas en nuestras manos a través de la libertad y del libre albedrío. Nosotros, con nuestra vida en nuestras manos, que no nos pertenece, les pertenece a Dios, pero Dios ha querido que participáramos de su pertenencia, de sus bienes, en este caso de nuestra vida, a través de la libertad y el libre albedrío, de tal manera que nosotros, con esa responsabilidad, podemos hacer un desastre o podemos hacer algo noble y maravilloso que nos conecte con Dios y nos haga felices. Los talentos que se habla en el Evangelio, los bienes de Dios, no es solamente nuestra vida, sino las etapas de nuestras vidas. Cuando uno deja la infancia y empieza la adolescencia, es decir, deja de lado la irresponsabilidad y entra en el ámbito de la adultez y de la responsabilidad en el camino de la adolescencia, es un gran talento, ¿no? Uno puede hacerse bolsa o puede madurar
y crecer y construir bien su futuro. Así, en la juventud, cuando uno se prepara para realizarse. Así, en la madurez, cuando uno está listo y realizado para salir al encuentro de los demás y ofrecer lo que ha sembrado en su vida. Y así en la senilidad, preparándose al encuentro con Dios al final de su historia. Las etapas de la vida humana son grandes talentos que están en nuestras manos. Y uno, al final de cada etapa, tiene que decirse, ¿qué hice con el talento de este paso de mi vida? ¿Qué hice? ¿A dónde llegué? ¿Cuáles son los frutos de mi infancia? ¿Cuáles son los frutos de mi adolescencia? ¿Cuáles son los frutos de mi juventud? ¿Cuáles son los frutos de mi madurez, de mi senilidad? Cuestionarse, preguntarse, ver dónde uno está parado, qué hace, qué hizo para aprender y crecer. Los talentos, los dones de Dios pueden ser también las opciones o los estados de vida que uno elige cuando uno decide formalizar su opción fundamental, casarse, quedarse soltero, consagrarse o lo que fuere. Es un gran talento y es un punto de historia, un punto inicial de historia donde uno tiene que construir y dar fruto a partir de esa opción fundamental o de esas opciones que uno toma en la vida, una carrera, un cambio importante de lugar, de relaciones, de amistades, etcétera, etcétera, ¿no? Son momentos claves, fundamentales, como talentos donde uno tiene que construir. También, y mucho más, podríamos decir que los grandes talentos son los valores que Jesús nos enseñó. El amor verdadero, la verdad, la justicia, la humildad, la honestidad, la paciencia, la misericordia. Todas realidades que Dios ha puesto en nuestras manos cristianas, identificados como hijos de Dios, que las tenemos que sostener. Eso significa responsabilidad, sostenerlas y hacerlas producir, es decir, comprometernos con eso que uno sostiene y crecer. Gran clave del camino cristiano. Crecer, pasar de lo más bajo a lo más alto, de la esclavitud a la libertad, de la miseria moral a la identidad de hijos de Dios. Y uno tiene que encontrarse a sí mismo delante de Dios como un proceso creciendo. ¿Por qué? Porque bien lo dice el Evangelio, eso que Dios puso en nuestras manos como una responsabilidad y que nosotros lo tenemos que sostener con el compromiso del amor, haciéndolo producir, es decir, creciendo en el proceso de la vida, esa realidad en un momento determinado, sea al fin de nuestra historia, cuando Él vuelva, o en momentos puntuales de nuestro caminar por la vida donde Dios permite que nos pase algo, bueno o malo, y donde se conjuga todo lo que uno ha construido o no. Es como un rendimiento de cuentas, podríamos decir así, ¿no? ¿Qué hiciste con esa vida que puse en tus manos a través de la libertad y del libre albedrío? Y que vos la cargaste con la responsabilidad y el compromiso, que la tenías que hacer crecer en el proceso de la vida, con los altibajos que la vida humana acompaña, pero crecer al fin. ¿Qué hiciste? ¿A dónde llegaste, no? ¿A dónde llegaste en el amor? ¿A dónde llegaste en la verdad? ¿A dónde llegaste en la honestidad? Cuando te encontrás con Dios. Y triste sería como este que recibió un solo talento y que diga, me pasé toda la vida y no aprendí a amar. Me pasé toda la vida mintiendo. Me pasé toda la vida
huyendo del compromiso, de la honestidad. Me pasé toda la vida juzgando al hermano. Triste sería, eso sería sepultar y esconder el talento. Es el típico ejemplo, él tenía un talento y lo enterró, el típico ejemplo del amor mediocre, corto, de aquel que por miedo al fracaso, por ausencia de pasión en el buen sentido, pasión significa jugarse por Dios, cruzar la línea en el buen sentido, cruzar la línea de los valores y jugarse por ello, estar definido y convencido. La mediocridad y la tibieza es justamente todo lo contrario. Es la ambigüedad de la vida, ¿no? Uno cruza de un lado al otro de la línea y al final no está definido delante de sí mismo ni de los demás. El miedo lo paraliza, la falta de claridad y la confusión guían su historia. ¿Por qué? Porque nunca se entregó, nunca se jugó, no apareció la pasión, no cruzó la línea en el buen sentido de la palabra, como dije, ¿no? Y se acuerdan lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? Al tibio lo vomitaré de mi boca. Es como decir, uno devuelve cuando no puede hacer la digestión, cuando le cayó mal, cuando eso que comió no forma parte de tu organismo, lo rechaza. Bueno, así le pasa a Dios. Dios nos amó sin medida, de manera incondicional, hasta el extremo, con gratuidad absoluta, y nos pide que amemos así. Y en esa forma de amor está indudablemente nuestra felicidad. Rescato dos cosas más y termino. Una cualidad y una actitud propia de este que recibió 5 talentos y del que recibió 2 talentos. Dice el Evangelio, enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos. Nos referencia al Evangelio de Lucas cuando se habla de la palabra prontitud en María y en varios relatos del Evangelio. La palabra prontitud quiere decir movido por el Espíritu Santo. Prontitud quiere decir aquel que le pone garras y no solamente ganas. Y aunque no tenga ganas, tiene garras para hacerlo. Aquel que toma en serio la responsabilidad de comprometerse con el amor y con los valores y con los talentos que Dios ha puesto en la vida, que no está dormido en la tristeza, en el fracaso, en el caos, en el sinsentido, sino que está bien despierto, es consciente que lo que siembra hoy va a cosechar mañana, que el futuro no es una fantasía, viene a uno, y que ese futuro se cultiva y se trabaja en las pequeñas cosas de la vida. Dicho de otra forma, el enseguida significa tomar en serio lo que hay que tomar en serio, aquello que es esencial en la vida y que es lo único que nos vamos a llevar cuando nos enfrentemos con Dios. Lo único que nos vamos a llevar es aquello que está conectado directamente con Él. El amor, la verdad, la humildad, la justicia, etc. La otra actitud importante es la conciencia de que en las pequeñas cosas, por eso bien le dice su Señor, servidor bueno y fiel, que fuiste fiel en lo poco, te daré mucho más. Eso de en lo poco, Jesús lo valoraba mucho, y lo valora mucho, porque es el trasfondo de profundidad, de interioridad, de calidad que uno tiene cuando hace el acto de amor, cuando sirve, cuando sale al encuentro del otro, cuando se conecta con Dios. Esa calidad es importantísima, tanto que no importa tanto la cosa cuanto la actitud que uno tiene. Acuérdense del óbolo de la viuda, una minúscula cantidad que no vale nada, pero su gran valor estaba en la actitud que ella tenía, en la calidad de su acción, no en su acción solamente, sino en la calidad de su acción.
en la profundidad, en la interioridad, en la valoración, en el autoconocimiento, en el discernimiento, en la conciencia, todo eso conjugado en un acto de amor, que en las pequeñas cosas que el mundo desvaloriza y que por acumulación nos identifican, hace que seamos aquello que hacemos. Jesús nos abrió el camino, nos amó sin medida, sin condiciones. Él recibió el gran talento del amor de Dios en su vida humana y la llevó hasta el extremo de la cruz. Murió por amor, sin mérito de nuestra parte, por pura gratuidad. Y hizo producir ese talento infinito de Dios en la liberación del pecado y de la muerte, en la apertura de la eternidad para nosotros, en la recepción de la identidad de hijos de Dios. Él nos abrió el camino y nos pide que le amemos y nos amemos de la misma manera que Él lo hizo. Acá estamos, Señor, para decirte que confiamos en vos. Por eso ponemos nuestra vida en tus manos, Maestro, para que nos guíes. Jesús, en vos confío. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y